Alemania reconoce su dependencia de la energía de Siberia. El gobierno de Olaf Scholz se encuentra imposibilitado de seguir el ejemplo de la Casa Blanca, en el sentido de decretar un boicot a las importaciones del petróleo, el gas y el carbón siberiano. El propio segundo al mando del ejecutivo de Scholz, el vicecanciller y ministro de Economía, Robert Habeck, confirmó que la locomotora económica de Europa no se encuentra en condiciones de prescindir de los suministros de energía de ese origen, creando una situación incómoda para Berlín, que se ha visto obligada a desafiar las presiones de Washington al respecto. Los detalles de esta historia los conocerás a continuación. Quédate con nosotros. Voz de la Patria Grande. Alemania continuará importando petróleo, gas y carbón siberiano. El gobierno del canciller alemán Olaf Scholz no se sumará por el momento al paquete de sanciones promovidas por la administración de Joe Biden contra el gigante euroasiático, en el contexto del conflicto en Europa Oriental. El anuncio lo hizo el ministro de Economía de Alemania, Robert Habeck, durante su intervención en el Parlamento alemán, donde afirmó: «Todavía no estamos en condiciones de imponer un embargo sobre el carbón, el petróleo y el gas siberiano». Habeck reconoció ante los miembros del Parlamento Federal que los suministros de energía del país euroasiático juegan un papel muy importante en la vida cotidiana de los alemanes, por lo que no habrá medidas punitivas relacionadas con los recursos energéticos. Y es que la idea de boicotear las exportaciones de Siberia no es una opción para Berlín. Según cifras del Ministerio de Economía, el 55% de gas natural que consume Alemania proviene del país euroasiático. Situación similar, pero en menor proporción, ocurre con el carbón y el petróleo. Días antes a su intervención en el Bundestag alemán, el ministro de Economía advirtió en una entrevista al medio alemán ARD Mediatek que el boicot inmediato a las importaciones del país euroasiático generaría pobreza y desempleo masivo. En concreto, Habeck dijo al canal alemán: «Si pulsamos el interruptor ahora, habrá cuellos de botella en el suministro, incluso cortes del mismo, desempleo masivo, pobreza, gente que ya no podrá calentar sus casas, gente que se quedará sin gasolina». Si bien el ministro de Economía alemán es partidario de la independencia en materia energética, ha sido muy claro al señalar que las consecuencias del boicot a las importaciones de energía se sentirán durante meses e incluso años. Lo cierto es que el anuncio de Habeck se inscribe en el mensaje pronunciado por el canciller alemán a principios de marzo a través de la cadena de televisión DWN, cuando Scholz señaló que su país continuará importando recursos energéticos siberianos. En esa ocasión, Scholz descartó la posibilidad de que su país se sumara al embargo promovido por Washington, pues los estadounidenses dependen en menor escala del petróleo siberiano, estimándose las importaciones diarias en 670.000 barriles. Esa cifra equivale apenas a un 8% del consumo diario de la economía estadounidense, una porción menor que puede ser suplida por otro proveedor externo, a diferencia de Alemania, que depende en más de la mitad de su suministro energético del país sancionado. En concreto, el líder del gobierno alemán dijo:
Por el momento, es imposible garantizar de otra manera el suministro de energía a Europa para la generación de calor, transporte y electricidad, reiterando que este tipo de medidas no se puede tomar de la noche a la mañana. Sobre la posición adoptada por el gobierno alemán, el experto en economía Daniel Stelter señaló en una entrevista con la revista alemana Focus que Alemania corre el riesgo de sufrir una estanflación si decide secundar el paquete de sanciones de Washington. Si el mundo decide boicotear el petróleo y el gas siberiano, obtendremos una tasa de inflación de 2 dígitos y nuestra economía se hundirá significativamente, alertó Stelter, al tiempo que advirtió que ese sería un escenario muy malo para Alemania. Desde el punto de vista del experto en economía, las sanciones siempre dañan a ambos lados, y Alemania sufriría gravemente si cortara las importaciones de recursos siberianos debido a su alta dependencia del país sancionado. Si bien en el contexto de la crisis en Ucrania, Europa y en particular Alemania buscan una alternativa al combustible azul siberiano, el gas natural líquido no parece ser una opción que pueda implementarse rápidamente en el corto plazo. Recordemos que el pasado 16 de marzo, justo cuando los precios del gas en Europa alcanzaron los $3.500 por 1.000 metros cúbicos, el gobierno de Joe Biden incrementó las exportaciones de gas natural líquido al viejo continente. Según el comunicado del Departamento de Energía, el inquilino de la Casa Blanca autorizó a las 2 principales terminales estadounidenses propiedad de la compañía energética Cheniere Energy operar a su máxima capacidad para exportar todo el gas natural líquido disponible a Europa. En concreto, el país del norte exportará al día unos 20,4 millones de metros cúbicos de gas natural licuado para desplazar al gigante euroasiático en un mercado de alto valor para los exportadores de gas natural que abastece a 26 millones de hogares. Ahora bien, si Europa quiere reemplazar todo el gas siberiano que recibe a través de gasoductos con gas natural líquido, tendrá que importar alrededor de 275.000 millones de metros cúbicos. Eso es más de la mitad del comercio mundial de gas natural líquido. Recordemos que la necesidad anual de gas de la Unión Europea varía entre 340 y 350 mil millones de metros cúbicos. El año pasado, los países de la Unión Europea importaron a través del gasoducto siberiano un promedio de 380 millones de metros cúbicos de gas por día. Para tener una idea del volumen de las importaciones europeas, en el 2021, la potencia euroasiática suministró un total de 155 mil millones de metros cúbicos de gas natural, lo que representa el 45% de las importaciones de gas de la Unión Europea. Esta cifra sitúa a la potencia euroasiática como el mayor proveedor de recursos energéticos de Europa, seguido de Noruega con una cuota de importación del 23%, Argelia con el 12%, el país del norte con 6% y Qatar con 5%. Aunque el gas natural líquido se ve como una alternativa al combustible azul siberiano, algunos expertos consideran que es un reemplazo de menor calidad y más costoso, pues después de la entrega se debe regasificar, lo que implica costos adicionales. Lo cierto es que, aunque el gas natural líquido es una alternativa para acabar con la dependencia del gas de Siberia, falta mucho camino por recorrer para abastecer a la Unión Europea, con un mercado compuesto de 28 países y una población superior a los 500 millones de habitantes. Soy el Juan José del Castillo, director del canal Prensa Alternativa. Si quieres ser parte de la comunidad de la Patria Grande, suscríbete a nuestro canal.
Si es que quieres que te lleguen las notificaciones cada vez que subimos un video, activa la campanita. Si quieres apoyar a nuestro canal económicamente, puedes hacerlo a través de PayPal. El enlace está en la descripción del video. A nombre del equipo de Prensa Alternativa, me despido con esta expresión en el quechua milenario, Tupananchis Kama, cuya traducción es hasta volvernos a encontrar.